said his brain was infected by devils. Las series animadas y videojuegos llegaron a formar parte de la vida de muchas personas. Más allá de la trama, esto se debió a los personajes de los mismos. Ya sea por su diseño, su historia, o alguna enseñanza que hayan dejado detrás, no es extraño decir que muchas personas tienden a tener a un personaje animado en un puesto de estima muy alto. Sin embargo, de la estima al fanatismo obsesivo hay una brecha, que una vez que se pasa, hace que algo inofensivo se vuelva retorcido. En este video repasaremos la historia de ciertos individuos, que de una u otra manera, terminaron involucrando y por ende, manchando a personajes animados con sus actos. No podemos hablar de fanáticos obsesivos sin hablar de Christian Weston Chandler, más conocido en internet como Chris Chan. La historia de Chris, para este punto es muy conocida, por lo que haré un resumen de lo que nos compete hoy día. Chris, quien ahora se identifica como Christine, nació el 24 de febrero de 1982. Se ha ganado el puesto de ser la persona más documentada en la historia de Internet, puesto que, al padecer de autismo y otros síndromes, ha sido fuente de risas para muchos usuarios, gracias a ciertas acciones que le convencieron de hacer, y otras hechas por él mismo. Posiblemente el aspecto que más se conoce de Chris, es su fanatismo hacia Sonic. La obsesión de Chris hacia este personaje se remonta a la edad de 11 años, tras ganar un concurso por un vale de $1000 en productos de Sonic. De ahí en adelante, se convirtió en una parte importante de su vida. Poco tiempo después creó a Sonichu, que vendría siendo una fusión de Sonic y Pikachu, a la que le realizó una serie de cómics en los que retrata las aventuras de su personaje, al cual considera su hijo. Estos cómics muestran al personaje en situaciones muy desagradables, provenientes de la extraña mente de Chris. Tales como él manteniendo relaciones con otro personaje, dando detalles tan específicos como la medida de su miembro. En la vida real, Chris se enfureció muchísimo cuando cambiaron el diseño de Sonic para la serie de Sonic Boom, pues ahora sus brazos eran completamente azules, y no color piel como en diseños pasados. La furia de Chris fue tanta, que el 26 de diciembre del 2014, entró a una tienda GameStop, donde empezó a vandalizar varios objetos referentes a Sonic Boom. Luego de que los empleados le pidieran que se fuera, Chris los roció con gas pimienta. Fue arrestado y salió bajo fianza algunos días después. Curiosamente, Chris estaba vetado de esa tienda, desde tiempo atrás. Esto, además de todas las cosas hechas por Chris, hicieron que durante mucho tiempo, ser fanático de Sonic tuviera una percepción muy negativa por parte de las personas que conocían a Chris Chan. Sin olvidar que en 2021 se supo que Chris se había aprovechado de su propia madre de 79 años, quien sufría demencia. Fue liberado en 2023, gracias a su diagnóstico de autismo. Actualmente mantiene un perfil mucho más discreto, aunque sigue creyendo que es una deidad. Marta fue siempre normal, hasta que una rica sopa de letras tomó y algo... Marta Habla, fue una serie animada transmitida por primera vez en el año 2008, finalizando en 2014. La trama de la serie consiste en las aventuras de Marta, una perra que por accidente come una sopa de letras, cuyo contenido va a su cerebro, lo que la hace capaz de hablar e interactuar con los humanos de su alrededor. La serie formó parte de la programación de varios canales infantiles. 8 años después de que la serie finalizara, específicamente el 14 de mayo de 2022, ocurrió un tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York, en un supermercado. El ataque dejó un saldo de 10 fallecidos, todos ellos de piel negra. Este crimen fue visto en las noticias, pero a la vez, pudo ser visto por unos breves minutos en la plataforma de Twitch, pues el perpetrador empezó una transmisión que fue dada de baja en poco tiempo. El tirador fue identificado como Peyton Gendron, de 18 años.
Peyton era un indeseable, que pasaba horas navegando en foros de supremacistas blancos, de los cuales se inspiró para cometer este crimen. Estaba tan seguro de que su propósito de vida era cometer una masacre, que dejó un manifiesto de 180 páginas, dando los motivos de sus actos. Entre ellos, el desprecio a las personas con un color de piel distinto al suyo, además de mostrar su fanatismo por sujetos que cometieron actos similares en el pasado. Entonces, ¿qué tiene que ver Marta habla con los tiroteos de Buffalo de 2022? Resulta que, en la transmisión en vivo que hizo del crimen, Peyton sacó su celular, que al desbloquearlo mostraba que estaba viendo material para adultos. Pero no del tipo convencional, Peyton estaba viendo material explícito de Marta habla, justamente antes de bajarse de su vehículo y comenzar la masacre. Estas revelaciones dieron como resultado dos cosas. Que el sueño de Peyton, de ser recordado como otro de los tiradores más destacados en la historia, se viera opacado por el material que estaba buscando, dejándolo aún más como un perdedor. Y a la vez, hizo que muchas personas no pudieran ver de igual manera a Marta, pues nadie imaginaba que podría existir contenido para adultos sobre su serie. El 28 de noviembre de 2022, Peyton se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaron. El 15 de febrero del 2023, fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Invasor Zim, fue una serie animada transmitida en Nickelodeon por primera vez el 30 de marzo del 2001. La trama gira en torno a un alienígena llamado Zim, que pretende conquistar todo el universo, pero es enviado a la Tierra para colonizarla, donde se encuentra a su mayor rival, Deep. La serie fue una de las más exitosas de todo el canal, siendo la segunda más vista de la cadena. Sin embargo, esta popularidad estuvo rodeada por controversia, debido al contenido de la serie que no era completamente infantil, como si lo eran otras series contemporáneas. Y es que, mucho del material de la serie, que resultó impactante, pudo haberlo sido mucho más, pero se vieron obligados a cortar escenas o en última instancia retrasar transmisiones de episodios. Sin embargo, la polémica más grande de Invasor Zim vino en forma de un episodio llamado Cosecha Siniestra. El 20 de abril del 2001, las pantallas de Nickelodeon transmitieron un episodio, que cruzaría los límites de lo que Invasor Zim había presentado. El episodio trata de que, luego de notar que él no tiene órganos humanos, Zim decide conseguir unos para parecer más humano, y no encuentra mejor manera para hacerlo, que robarle los órganos a sus compañeros, reemplazándolos con objetos. Al estar sin órganos, los demás niños actúan como si fueran ganado. Sin embargo, Deep se da cuenta y trata de huir del alien, cuya apariencia ha cambiado por tantos órganos que tiene en su cuerpo. Al final, Deep termina perdiendo la batalla, y sus órganos son robados por Zim, lo que provoca que Deep termine haciendo sonidos de vaca. Este episodio desató muchos comentarios en su estreno, pues pese a ser entretenido, resultó muy perturbador para los estándares de la época. Aunque la serie continuaría un par de años más, este episodio volvería para cazar a los productores más adelante. El 15 de octubre del 2005, Scott Gillespie, de 17 años, oriundo de San Francisco, California, le quitaría la vida a su vecina Pamela Vitale. La policía la encontró 5 días después en su casa, en una escena horrible. Había sido golpeada brutalmente, además de que fue destripada estando consciente. Ese mismo día, Scott fue arrestado bajo sospechas. Aunque en un principio se creyó que el crimen fue porque Pamela encontró a Scott robándole, esto fue desestimado. La novia de Scott declaró que él hablaba de que le llamaba la atención cómo funcionaría el cuerpo humano si se le quitaran algunos órganos. Posteriormente, se reveló en el juicio, que Scott había dicho que el episodio de Cosecha Siniestra le había servido de inspiración para llevar a cabo su cometido. Scott fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, su condena se modificó en 2018, con un mínimo de 25 años de prisión. Pudiendo optar a la libertad condicional en el 2030, aproximadamente cuando tenga 40 años. Se dice que esta controversia hizo que Invasor Zim fuera finalmente cancelado en 2006, tras 2 temporadas.
La comunidad de fanáticos de My Little Pony, conocida como Bronies, ha sido una de las que peor reputación tiene en todo Internet. Y es que, un sector de este colectivo, ha tenido en su haber a adultos que realizan contenido explícito con estos personajes, además de portarse de manera hostil con otros fanáticos más jóvenes, quienes son el público objetivo de la serie. Y en muchas ocasiones llegando al acoso real. Sin embargo, una de las controversias más grandes dentro del fandom, fue la que ocurrió el 15 de abril del 2021, en la región de Indianápolis, del estado de Indiana. Ese día, un joven llamado Brandon Scott, de 19 años, abrió fuego dentro de las instalaciones de un FedEx, cerca del Aeropuerto Internacional de Indianápolis. Brandon, era un ex empleado del establecimiento, que había sido despedido días antes, por haber faltado sin avisar varias veces. Scott entró al edificio cuando este se encontraba lleno, logrando abatir a 8 personas de entre 19 y 74 años, además de herir a varias personas más. Los trabajadores no pudieron pedir ayuda a tiempo, pues la empresa no permitía portar teléfonos celulares. Cuando la policía llegó, horas después, encontraron un total de 9 cuerpos. Brandon se eliminó a sí mismo tras cumplir su cometido. Cuando se hicieron las investigaciones, se descubrió que Brandon formaba parte de la comunidad Brony en línea. Además, se encontraba obsesionado con el personaje de Applejack, a quien le dedicó su última publicación en Facebook, hecha una hora antes del tiroteo, la cual decía así: "Espero poder estar con Applejack en el más allá, mi vida no tiene sentido sin ella. Si no hay más allá y ella no es real, entonces mi vida nunca importó de todos modos". Asimismo, las investigaciones arrojaron que Brandon tenía problemas mentales desde su niñez, los que lo llevaron a agredir a su madre en una ocasión, además de haber expresado querer morir a manos de la policía un año antes. Aún con ese historial, Brandon pudo comprar los artefactos que utilizó en la masacre de manera completamente legal. Este tiroteo es hasta hoy día, el más letal ocurrido en el estado de Indiana. Randy Steir, tenía 24 años mientras trabajaba en la cadena de supermercados Weis, en el estado de Pensilvania. Aunque en la superficie parecía un tipo normal, en realidad, Randy venía arrastrando varios problemas mentales desde hacía varios años. Creó un canal en YouTube en el año 2007, el cual mantenía relativamente activo con contenido variado, que terminó cambiando abruptamente alrededor del año 2014, cuando, luego de haber pasado por problemas personales, empezó a subir videos de su propia serie, basada en su personaje favorito de la serie Danny Phantom, Ember McLean. Randy creó un proyecto animado llamado Ember Ghost Squad, donde se autoinsertó en la trama con un personaje llamado Andrew Blythe. La serie presentaba elementos de violencia gráfica, tocando temas como el asesinato y personas eliminándose a sí mismas. El estado mental deplorable de Randy solo empeoró con esta serie, pues genuinamente comenzó a creer que él era Andrew Blythe, y estaba atrapado en su forma humana, deseando encontrar una forma de salir de este plano para estar con Ember y las otras chicas de su serie. Mientras esto sucedía, Randy era un usuario activo de foros en línea que hablaban sobre la masacre de Columbine. Estos elementos hicieron que la poca cordura que le quedaba se esfumara. Randy planificó su crimen durante al menos 3 meses, donde video a video, documentaba sus avances en YouTube. Que iban, desde mostrarse practicando tiro con un par de escopetas a las que bautizó como personajes de su serie, hasta otro video donde decidió que el escenario de su acto sería el supermercado donde trabajaba, luego de aventar una moneda al aire. La noche del 7 de junio de 2017, publicó un último video llamado La masacre de Westboro. Adiós. Este material, lo mostraba hablando a la cámara de manera errática, explicando su frustración, además de mostrar homenajes a los tiradores de Columbine. Asimismo, puso una animación de él y sus personajes cometiendo un acto similar en una escuela. En Twitter compartió enlaces sobre su nota de despedida y otros sobre su serie, los cuales parecen estar parcialmente perdidos. Steir llegó a su trabajo alrededor de las 11 de la noche, haciendo como si trabajara durante casi 2 horas. Mientras eso sucedía, comenzó a bloquear las salidas de emergencia con varios objetos.
Tras salir a traer las armas a su vehículo, Randy terminó quitándole la vida a 3 de sus compañeros de trabajo, perdonándole la vida a una. Stair descargó sus armas alrededor de la tienda, donde afortunadamente no resultó ningún herido. Mientras esto sucedía, la empleada sobreviviente llamó a la policía. Randy se dio cuenta, y en vista de que podía ir preso, decidió eliminarse a sí mismo.